llamas Mateo Vidal. Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer 2 veces. Pero tú lo hiciste. Todas las Sí. dificultades, todas. Todas juntas. Sí, sí, es muy difícil. O sea, El Inocente es un puzzle, Sí. claramente. Es un Sí. puzzle súper complejo donde todas las piezas se van desarmando de a poquito. Parece que no tienen ningún tipo de conexión y de repente empiezan tac, 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 a encajar todas. Y eso fue un poco lo que tuvimos que ir lidiando desde el día 1 de lectura, de estudio y de rodaje, ¿no? No, y en donde nada es lo que parece, además. Exacto. Que eso también es muy interesante. Es muy interesante ver cómo cada capítulo empieza con un personaje diferente y cada personaje va describiéndose a sí mismo, ¿no? Para conectar al espectador con la trama que le toca. En nuestro caso, pertenecemos a una de las 3 tramas más importantes de la serie y la verdad es que ordenar, yo creo que lo que hay que tener es un orden mental tremendo, ¿no? Afortunadamente contamos con la mente privilegiada de nuestro director, que es Uri, que ha estado muy pendiente de cada detalle, que conocía perfectamente a los personajes y que además hizo un trabajo con nosotros de amor por cada una de las escenas que hacíamos, de contención, de crear un espacio muy fértil para la creatividad, porque de verdad que es un director saso y disfruté muchísimo desde la primera escena hasta la última que rodé con él. Y que tenía muy claro toda Sí. la serie en la cabeza, ¿no? Toda, muy Entonces clara. de repente era, bueno, que sí, que no, justamente para no ir develando absolutamente nada y que el espectador luego pueda ocupar este lugar como de investigador, ¿no? Exacto. Para decidir, bueno, quién es culpable, quién es inocente, quién dice la verdad, quién miente y elegir un punto de vista también, ¿no? Exacto. Desde dónde querer escuchar la historia, porque dependiendo de dónde te pares en esta serie que es súper coral, podés interpretar la historia desde un lugar o desde otro, ¿no? Claro. Y eso es uno de los puntos más interesantes. Y uno de los también. juegos que propone la serie, que es buenísimo. Y luego que hay una cantidad de asuntos, creo que interesan mucho en esta serie, ¿no? Como es el peso del pasado, como es las segundas oportunidades, como es el paso del tiempo, como es la inocencia en los crímenes accidentales, la corrupción en la policía, como toca de refilón el mundo de la prostitución también, es una de las tramas. O sea, creo que son muchos los temas que se tocan, temas muy reconocibles, temas que además con los que el espectador se puede identificar mucho y sobre todo las ganas que dan de realmente querer saber qué más pasa, Sí, sí. porque acaban los capítulos y quedas con muchas ganas. Tal cual, y la complejidad de los personajes también, ¿no? Como que ningún personaje es estereotipado, Sí. todos los personajes tienen un nivel de complejidad, de diferentes capas que van transitando, de mucha ambigüedad, ¿no? Un poco como el ser humano en la vida real, que no es tan lineal, sino que es mucho Sí. más complejo, y un poco esta también es la propuesta de la serie. Exacto. Pues mira, sinceramente me siento una privilegiada y me siento muy afortunada y muy agradecida de poder en este momento presentar tantos trabajos que tiene que ver con la pandemia y con que se me ha generado un pequeño embudo de estrenos. A mí la verdad es que disfruto muchísimo con todos los géneros. Sinceramente me siento más cómoda en el drama, la comedia me cuesta un poco más, pero también la tengo ahí siempre como un gran reto, ¿no? Y como con cada proyecto que me llega de comedia digo, "Ay, a ver si doy un pasito más, a ver si entiendo más estas dinámicas de la comedia", porque no me suelo sentir tan libre o tan cómoda como en el drama. Pero bueno, fíjate, por El Inconveniente, que es una dramedia, pasaron cosas muy bonitas, como la nominación al Goya este año, que fue preciosa. Entonces, pues mira, yo creo que yo me siento realmente una actriz todoterreno. Me gusta tanto lo que hago, lo disfruto tanto y siento que aprendo tanto con cada uno de los proyectos y con cada uno de los personajes, que ojalá las posibilidades sigan siendo infinitas para seguir explorando en cada uno de los géneros. A ver, por un lado, la inmensidad de proyectos súper interesantes que hay como para poder hacer. Tenía muchas ganas ya hace un tiempo de empezar
a probar otras cosas, no solamente en Argentina. En su momento tenía mis hijos un poco más chiquitos, entonces también me tiraba un poco más quedarme en Argentina. Hay series, propuestas que me fueron haciendo, como que no me animaba tanto por ahí a venirme para acá. Y se nos armó un poco más un proyecto familiar. Ahora, ¿no? Ya tengo mi hijo más grande que decidió que quiere estudiar acá, mi marido que es director de cine también está tomando proyectos como por aquí. La adoptamos. Entonces, fue un poquito como una decisión y estoy feliz. La verdad que llegar y desembarcar así en España con estos dos proyectos estoy como muy, muy, muy contenta. Igual acabo de venir de rodar temporada 4 y 5 del Marginal, que es otra serie de Netflix también en Argentina. O sea, obviamente voy a seguir yendo y viniendo, pero un poco es estar viviendo ahora en los dos países. Y no va a parar de trabajar aquí porque es una actriz extraordinaria, las mejores actrices argentinas que conozco. Ay, gracias. Ella es mi amiga, se nota. No, es verdad lo que digo. Yo creo que depende del personaje, ¿no? Claro, depende del personaje, sí. En personajes como los nuestros, bastante, sí, porque la verdad que si uno cuenta demasiado, es como que hay algo que, no, se devela demasiado y no es interesante para el espectador, o sea que obviamente uno tampoco quiere que se devele porque justamente el entusiasmo más grande es ver qué pasa con el espectador con esas sorpresas. No, yo recuerdo ya incluso cuando estábamos rodando que Uri me decía todo el rato, a ver cómo vamos a hacer para contar de tu personaje, a ver cómo lo hacemos. Y al final se optó por hablar del personaje Emma, que es el personaje que interpretó, que como te decía antes es un personaje que trae sorpresa, tú ya lo sabes, pero el espectador no lo sabe. Y es que ya no me acuerdo si ya hablamos de los personajes, es que como llevamos 25 entrevistas, creo que ya hablamos de los personajes, pero sí, o sea, realmente esta cosa de a ver hasta dónde se habla, hasta dónde se cuenta, muy importante, y sobre todo en una serie como esta, en donde es tan coral y donde cualquier cosita que cuentes de más, pues ya el espectador se entera de lo que no se tiene que enterar. Exacto. No, yo creo que nosotros no estamos con eso, ¿no? Con el punto. Nosotros ya eso está en el guión. Exacto, claro. Exacto. El guión era un guión muy de hierro, ¿eh? O sea, un guión muy bien estructurado, muy bien armado. Por lo tanto, obviamente hay un trabajo de mesa y de estudio nuestro previo muy fuerte, claro, con Uri y nuestro nivel personal, donde ya en el momento en el que estás haciendo cada una de las escenas tenés que estar muy localizado dónde estás en la historia, qué pasó antes, qué pasó después, porque va y viene en el tiempo, etcétera. Pero, digamos, no más que eso. Después obviamente está toda la estructura del equipo, de Uri, del script y de todo lo que representa como para que uno pueda estar contenido y acompañado en esa situación. No, y sobre todo tener a un director como Uri que es un capitán brutal y sobre todo por cómo conocía a sus personajes. A mí una de las cosas que me sorprendió también es de repente en la mitad del rodaje me llegaba con escenas nuevas que no estaban en el guión original y que me decía, me parece que vamos a rodar esto para que se entienda mejor tu personaje. ¿Qué te parece si probamos esto? De repente me pasó como con 3 escenas que no estaban escritas en el guión original y él las escribió y las hicimos, que eso no suele pasar normalmente. Y es maravilloso porque él ya va viendo que falta para que ese personaje se comprenda como él quiere que se comprenda, ¿no? Y bueno, pues en esa medida está todo el trabajo todo el tiempo muy vivo, porque sabes que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Pero fue un trabajo muy satisfactorio. Yo creo que para las dos, ¿no? Sí, de mucho goce y de mucha libertad, porque Uri también genera eso, ¿no? Nos da mucha confianza, nos da mucho... nos contiene, nos permite que nuestra imaginación vuele, luego también nos dirige bastante porque lo tiene muy claro, no es que nos deje hacer lo que queramos, pero sí que estando muy encima es un director que escucha mucho a los actores y eso es una delicia. Sí, es muy abierto a escuchar, ¿no? Las diferentes propuestas. Sí. No, para nada. Me parece que la serie está claramente basada en una novela, por lo tanto los personajes son todos personajes de ficción. Obviamente todos los temas y el contexto que está alrededor de este thriller se toman y se profundizan, digamos, de una manera
súper interesante, ¿no? No es que se pasa por arriba ni de una forma liviana, pero no es el eje central de la serie. La serie es un thriller, es este rompecabezas, y en función de este rompecabezas y de los puntos de vista, proponer esta cuestión de investigador al espectador. Va un poco por ahí. Claro. Obviamente con diferentes contextos, y dentro de esos contextos hay uno de esos contextos, que es el en que nuestros personajes están involucrados, que es el del Club Paraíso, donde sí se habla de la prostitución, pero también de un montón de otras cosas. Claro. No es el eje. Claro, no es para nada el eje de la serie, y así como se toca ese tema, se toca también la corrupción policial, se toca la inocencia en crímenes accidentales, lo que te decía antes de las segundas oportunidades, se toca el peso del pasado, el paso del tiempo. O sea, creo que son muchos asuntos esenciales, Sí, ¿no? la luz y la sombra de cada una de las personas, digamos, del ser humano, ¿no? Digo, es una serie que toca claramente el tema de la oscuridad, o sea, no profundiza en la oscuridad del ser humano, ¿no? Digamos, va un poco por ahí. Son personajes mucho más universales. Yo creo que es una serie en ese sentido como muy universal, ¿no?